Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Mi nombre es Iván Saga y tengo 25 años. Soy graduado en Filosofía por la Universidad de Zaragoza y actualmente estoy cursando el Máster de Educación, puesto que es obligatorio para poder opositar para obtener una plaza como profesor de la enseñanza pública. Bien, estas clases que realizaré vía telemática y que os colgaré posteriormente a YouTube para que podáis consultarla en cualquier momento y a vuestra total disponibilidad, son debidas a las circunstancias que nos toca vivir, que son las del confinamiento. Y pues nada, darles a ustedes un poco la bienvenida, y tienen el privilegio o la desventaja de recibir estas lecciones así por mi parte, ¿no? Y entonces, pues según se vaya desenvolviendo la clase y según vayan valorando ustedes si lo que digo les interesa o no, pues pueden juzgarme para bien o para mal. Ya eso hay libertad absoluta, ¿no? Y nada, sin más, pues daros la bienvenida y anunciaros que la cuestión que vamos a tratar es la propia de la unidad didáctica de la metafísica. Bien, lo primero que cabría decir acerca de la metafísica es de dónde surge dicho término, es decir, cuál es el origen de esta palabra, ¿no?, que suena tan grandilocuente, pero que en realidad, como veremos, tiene un origen muy mundano, ¿no?, muy cotidiano, muy de estar por casa. Bien, el término metafísica es el título conocido por todos universalmente de una obra de Aristóteles. Lo primero que debemos hacer para entender el origen de este término es dar un rodeo histórico, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver vamos a contar la historia, ¿no?, de la metafísica, del origen del cuerpo del texto, digamos, de lo que materialmente nos ha quedado. Entonces, en el año 288 a.C., Teofrasto, de un nombre así complicado, era amigo y discípulo de Aristóteles, y a la muerte de Aristóteles se convierte en el director del Liceo. El Liceo, como sabréis, si os lo he explicado a vuestro profesor, si no lo hago yo rápidamente, era un callejón, así como suena, un callejón muy estrecho, en el que se reunían los discípulos y el propio Aristóteles para debatir diversas cuestiones y dar diversas clases. Es decir, las clases se daban en plena calle, ¿no? Así como Platón tenía pues un templo, una especie de escuelita pequeñita, ¿no?, una academia que se llama justamente, así es como se llama la escuela de Platón, la academia, pues Aristóteles era más bien de callejones, ¿no? Entonces Aristóteles, digamos que cuando muere, él releva los apuntes que él utilizaba a su amigo Teofrasto, ¿no?, para que los pueda utilizar para sus propias clases. Entonces, este Teofrasto, cuando murió, legó igualmente estos apuntes, este cuerpo de texto, digamos, a Neleo de Sepsis, el cual los llevó a su ciudad natal en la región de Troade. Entonces, ¿qué pasó? Este Neleo estaba en una situación muy compleja, porque históricamente la Grecia siempre ha tenido muchos problemas de guerras. Bueno, toda la historia está atravesada por la guerra, que os voy a contar, ¿no? Entonces había un rey, el rey Eumenes II, que estaba a la caza de los manuscritos de Aristóteles, porque sabía que existían y que estaban ahí, ¿no?, en la ciudad del amigo Neleo. Entonces, porque claro, el rey Eumenes tenía una especie de afán por tener la mejor biblioteca de la historia. Como sabéis, la más conocida es la Biblioteca de Alejandría, que prácticamente se quemaron todos los textos que ahí se albergaban. Está muy bien representado, por ejemplo, en la película de Hipatia de Alejandría, ¿no?, de Amenábar, si mal no recuerdo. Entonces este Neleo, como tenía miedo de que este rey se robara, digamos, esos textos y se los llevara para su biblioteca de Pérgamo, decidió esconderlos en una cueva, ¿no?, almacenados de la peor manera posible. De hecho, se perdieron muchos de los papiros que tenía, ¿no?, y se pudrieron directamente en la cueva. Bueno, pues estuvieron en la cueva unos 200 años, hasta que en el año 86 a.C., el general Lucio Cornelio Sila Félix, que era un general romano, entró en Grecia. Y entre el botín de guerra, justamente, se encontraron
estos manuscritos originales de Aristóteles. No olvidemos que estos eran los originales. Entonces este romano, digamos que sus soldados o gente que tenían contactos, etcétera, encontraron estos manuscritos y se los vendieron a Pelicón de Teos. Es decir, los descendientes de Neleo, que sabían que tenían los textos ahí guardados y sabían que estaban en la cueva, se los vendieron a un comerciante que se los llevó a Roma y se los vendió a el gramático Tiranión, ¿no? Que los adquirió vía subasta y este Tiranión, que era un gramático, se los legó a Andrónico de Rodas. Y aquí llegamos al señor que acuña el término de metafísica. Es decir, metafísica, la palabra metafísica no aparece en ningún momento, en ningún sitio en la obra de Aristóteles, que lleva su título. Es decir, el título se llama metafísica, pero en ningún momento aparece ese término dentro del texto, ¿no?, de Aristóteles. Es decir, Aristóteles nunca utilizó el concepto de metafísica. El concepto de metafísica es un concepto posterior, que se lo pone Andrónico de Rodas, porque fue el primero que compiló y editó la obra de Aristóteles. No olvidemos que estamos hablando de un montón de textos desordenados por completo, es decir, no tenían número, ni nombre, ni página, ni nada, sino que pues, eran un amasijo de papiros ahí todos revueltos, pues como cuando uno acaba el curso y tiene pues su bloque de apuntes y pues lo tiene todo mezclado porque se ha utilizado, pues si se ha utilizado, ¿no? Pues, si no se ha utilizado está todo bien ordenadito. Pero si uno trabaja con los textos, al final acaban revolviéndose y es un caos, todo así. La cuestión, que Andrónico de Rodas, cuando empezó a leer los textos de Aristóteles, se dio cuenta y empezó a organizarlos en función de temáticas, ¿no? Y a él le debemos que cuando Aristóteles estaba hablando de los cuerpos graves, del movimiento de los cuerpos, etc., le puso el nombre de física. Cuando Aristóteles hablaba de los animales, pues les puso el nombre de la reproducción de los animales. Cuando Aristóteles hablaba de la política, pues le nombró Ética Nicómaco, ¿no?, que es un texto que es, digamos, canónico dentro de la obra de Aristóteles. Bueno, pues había una serie de papiros que no se sabían muy bien de qué trataban, es decir, que no encajaban con ninguna categoría que él estaba manejando, con ninguna temática propia, y decidió ponerlos en una especie de otros, ¿no? Es decir, cuando uno tiene un montón de textos y los va organizando y se le quedan unos cuantos colgando, pues el tío dijo, bueno, pues estos son otros textos, ¿no? Como otros con mayúscula, es decir, esto no se sabe muy bien qué es. Y lo que hizo fue colocarlos después, organizarlos después del libro de la física, es decir, pues iba el libro de la política de Aristóteles, pues el libro de la ética, el libro de la física, y justo inmediatamente después de la física iban estos otros textos que no se sabían muy bien de qué trataban y los llamó metafísica, que en griego significa más allá de la física, es decir, después de la física vienen estos textos, ¿no? Entonces, como podemos ver, este nombre, este rótulo de metafísica, tiene un origen que es la biblioteca, y es un bibliotecario el que acuña este término para clasificar estos textos. Bien, frente a esta historia así rocambolesca y atolondrada de la historia de unos papiros, vamos a ver cuál es la cuestión de fondo que está dentro de esta obra de Aristóteles, ¿no? Entonces, según Kant, por ejemplo, que es lo que dice Kant es justamente algo opuesto a lo que acabamos de decir, es, en lo que concierne al nombre de metafísica, no puede creerse que haya nacido al azar. Como yo he dicho, no es que haya nacido al azar, sino que justamente tiene un origen de pragmático, digamos, de manejo de textos, de un bibliotecario que lo tiene que colocar pues, justo después de la física. Bueno, pues este Kant dice, no puede creerse que haya nacido al azar, se ajusta también a la ciencia misma. Y si se llama física a la naturaleza, y solo podemos llegar a estos conceptos acerca de la naturaleza mediante la experiencia, entonces la ciencia que viene a continuación de esta se llama metafísica, de meta, trans y física, ¿no? Detrás de lo físico o más allá de lo físico. Es una ciencia que de algún modo se halla fuera, es decir, más allá del campo de la física. Es decir, Kant cree que el nombre no está puesto al tuntún, ¿no? Tiene un significado más profundo, ¿no? Digamos que atiende a lo que verdaderamente está tratando el texto. Es decir, que Andrónico de Rodas no puso el nombre como una especie de salvoconducto para salvaguardar ese
tipo de textos, ¿no? Sino que probablemente sabía de lo que está hablando y sabía que esos textos iban de qué es lo que hay más allá de la física. Claro, esta interpretación es peligrosa desde mi punto de vista porque nos está llevando al espiritualismo o a la concepción de que hay algo más allá del mundo que podemos ver, ¿no? Y podemos experimentar y en el que todo el mundo estamos metidos. Porque ya os anticipo que hay un problema en filosofía que es que existe como una especie de distanciamiento muy fuerte entre el mundo real cotidiano y estos conceptos grandilocuentes que no se sabe muy bien de lo que están hablando. Me explico. En la vida cotidiana, pues uno tiene experiencias cotidianas, precisamente, como son los fenómenos de las sillas, ¿no? El fenómeno de la mesa, pues uno se encuentra una mesa, pues uno se encuentra una silla, pues uno se encuentra una lámpara, un ordenador, un libro, pero uno no se encuentra en ningún momento a la libertad, o yo qué sé, a la identidad, o a la mente, o a, yo qué sé, la conciencia. Es decir, estas son ideas cuya referencia en el mundo de lo físico, en el mundo de las cosas, no tiene una clara referencia, digamos, que no se sabe muy bien de qué está hablando, y parece que está hablando de, pues eso, de cosas ideales, cosas que locuras suyas, ¿no? Es muy común en filosofía, porque no tiene que ajustarse muy bien a lo que tiene para no perderse en idas, ¿no? De olla, básicamente. Entonces, yo creo que lo más importante, y resumiendo, la idea fundamental que se presenta en este texto aristotélico es la idea de filosofía primera o ciencia del ser en tanto que ser. Es decir, lo que Andrónico de Rodas llamó metafísica es filosofía primera o ciencia del ser en general. Claro, volvemos a lo de antes, ¿no? ¿Qué es eso del ser en general? ¿Qué es eso del ser? Yo no voy por la calle y me encuentro al ser, con mayúsculas, ni con minúsculas tampoco. Uno tiene que ir a un texto o a una serie de ideas que son filosóficas y que están trabajando con eso, pero realmente uno no tiene una experiencia cotidiana del ser. O sí, pero eso está por ver. Y nos lo tienen que explicar los que afirmen tal cosa, ¿no? Entonces, para muchos, esto es un campo de batalla. El campo de batalla de metafísica, os lo puedo asegurar, es una cosa de locos. O sea, hay miles de corrientes de pensamiento, miles de autores, miles de escuelas que dicen cosas completamente distintas y dicen cosas completamente opuestas, contradictorias, que no se ajustan bien. Es decir, no existe un consenso claro de lo que es la metafísica dentro de la filosofía. Porque la filosofía es una disciplina que no tiene una unidad doctrinal clara, sino que aquí está todo en disputa. Es decir, aquí está todo está todo fragmentado. Es decir, esto no es como la química o como las matemáticas, que da igual que hay desmatemáticas en Aragón, en España, en China, en Estados Unidos, que el temario tiene que ser el que tiene que ser. Es una paralela aquí, en China y en yo qué sé, en Australia, ¿no? Es decir, el contenido de las matemáticas es el que es y se tiene que dar tal y como está, porque si no, no estás haciendo matemáticas. El problema de la filosofía es que no se sabe muy bien qué es eso de la filosofía, porque no existe un consenso claro dentro de lo que es la comunidad filosófica. Porque la propia filosofía implica, o se puede suponer que la propia filosofía implica un debatir, un discutir, un enfrentarse a una especie de disputa eterna, ¿no? Que no va a acabar nunca y no nos vamos a poner de acuerdo nunca, porque lo que nos gusta a nosotros es disentir, ¿no? Ir a la contra, ¿no? Intentar desmontar los argumentos del adversario. Bueno, como digo, para muchos, para algunos, la filosofía pues es la pregunta por la identidad a lo largo del tiempo, ¿no? El tema de la personalidad, el tema de cómo es posible que uno sea el mismo siempre. Para otros pues es las vías para llegar a conocer a Dios, ¿no? Desde un punto de vista teológico. Para otros pues es la pregunta acerca de la esencia de las cosas. Para otros pues la filosofía primera tiene que ver con, qué sé yo, es que hay múltiples interpretaciones, ¿no? Con la percepción, por ejemplo. Es decir, lo que en definitiva representa la metafísica es
desde Aristóteles, y os voy a dar mi interpretación, es la pregunta por los primeros principios. Algo que en Grecia se denominaba el arjé. Es decir, el arjé es algo desde lo que nosotros hablamos, es decir, es el fundamento. Uno no puede hablar de la nada, ¿no? En el vacío, uno no puede hablar sin un fundamento. Cuando uno habla sin fundamento es un desustanciado. Es decir, no tiene sustancia, es decir, no tiene algo sobre lo que soportarse, justamente sobre lo que apoyarse, y que los demás pueden ver que eso es un apoyo firme, está firme. Yo puedo hablar porque estoy en un bloque de pisos, ¿no? Y existen los fundamentos debajo que no veo, pero que sé que están ahí, porque si no estuvieran, esto se vendría abajo y ya no podría estar funcionando yo. Bien, pues en este sentido va por ahí esta idea, ¿no? De que justamente la metafísica es una investigación sobre esos fundamentos que no se ven, como no se ven los propios cimientos de una estructura, de un edificio, ¿no? Pues una pregunta por los fundamentos dentro de las propias disciplinas de conocimiento o dentro del propio discurso, del propio conocimiento, por así decirlo. Es decir, ¿dónde se apoya el conocimiento? Y si ese apoyo sobre el que se apoya el conocimiento es verdadero o no. Es decir, si está fundamentado o no, si tiene fuerza, si tiene coherencia, si tiene aguante para soportar todo el discurso que se construye posteriormente. Lo que cabe decir es que todos hacemos metafísica, es decir, todos partimos de una serie de ideas preconcebidas, una especie de prejuicios, ¿no? Una especie de modo de hacerse con las cosas que nos atraviesa a todos. Entonces, lo que desde mi punto de vista, y habiendo recogido todas las interpretaciones posibles, yo lo que diría es que la metafísica o filosofía primera trata de entender, es una disciplina que se pregunta en sentido amplio cómo percibimos las cosas y por qué nosotros distinguimos las cosas. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, una de las cuestiones que más preocupó a filósofos del siglo XX como Husserl era un señor que era matemático y también estudió filosofía y también estudió psicología, ¿no? Es la pregunta de por qué nosotros no vemos algo así como un fundido de colores, ¿no? Un amasijo indiferenciado de cosas que no podemos distinguir. Es decir, eso sería algo así como ver la realidad pura, ¿no? Es decir, cuando uno ve, vamos a hacer una hipótesis, ¿no? Pero si uno viese la realidad pura, o sea, la realidad como en su máxima pureza, sin estar atravesada de lenguaje, de discurso, de palabras, de conceptos, de disciplinas, de comportamientos, etcétera, uno estaría en el suelo, o sea, uno tendría un ataque, algo así como un ataque epiléptico, ¿no? No sabría muy bien por dónde le vienen las cosas, o sea, se le apoderaría, porque no podría hacerse cargo de esas cosas. Es decir, uno no ve la realidad. O sea, ya venimos a la cuestión más problemática de esta clase, que es la cuestión de la realidad. Se dice que la metafísica es el estudio de la realidad. Pero claro, el concepto de realidad, acabado en ad, es una palabra abstracta, que como decimos antes, uno no va por la calle y se encuentra la realidad, sino que la realidad es una idea. Y es una idea además muy problemática y muy oscura, porque no se sabe muy bien de lo que se está hablando cuando se habla de realidad. Porque en función de la posición política, ideológica, incluso disciplinaria, de la disciplina en la que te mueves, de la disciplina de conocimiento, es distinta. Es decir, para mí la realidad es una determinada y para ti es otra. Entonces, ¿qué es la realidad? La realidad no nos entendemos. O sea, parece que estamos hablando de algo que es como muy tangible, muy real, y no es así. Estamos hablando de ideas y las ideas están en disputa, porque las ideas se dan en una sociedad. Vivimos en una sociedad, ¿no? Aunque suena un meme, lo que implica la idea de realidad es que se está manejando en una sociedad y es la sociedad la que va modulando con ese contacto y ese diálogo y esa comunicación entre las distintas personas, las que van conformando cierta forma esta realidad que se pretende verdadera, clara y distinta, es decir, que se pretende evidente, pero no lo es en ningún caso. Es decir, ninguna idea, ninguna palabra abstracta es evidente. Necesita de una especie de
de armazón detrás que la justifique y le haga aparecer. Es decir, por ejemplo, cuando uno habla de realidad y es un químico, pues uno diría que todo es química, porque la realidad en último término pues se reduce a átomos y esos átomos pues tienen sus relaciones a través de los electrones, ¿no? Y ese intercambio, etcétera, al final. Y pues si uno se sitúa, digamos, en una disciplina como la física, pues diría todos son cuerpos, ¿no? O todos son relaciones electromagnéticas, relaciones de fuerzas o lo que sea. La cuestión es que la realidad, como digo, es una cuestión muy problemática, que no se sabe bien exactamente qué es, y que la filosofía y los filósofos nos tenemos que dedicar a hacerles ver a todas las personas que creen que están utilizando el concepto de realidad con cierto rigor, ¿no? Con cierta facilidad, la problematicidad que eso esconde. Es decir, que cuando uno dice es que esto es real, es que esto no es mentira, es que esto es la verdadera realidad, ¿no? Uno tiene que ir con mucho cuidado, ¿no? Con mucha prudencia y decirle, bueno, a ver, pero enséñame un poquito más, ¿no? Porque parece que estás siendo muy tajante, muy certero, pero en realidad no lo puede ser tanto. Bien, voy a ver cuánto llevamos. He ido a mirar el tiempo que llevábamos, unos 20 minutos aproximadamente, y se me ha cortado el vídeo. Entonces ahora lo tengo que volver a rehacer porque yo he seguido hablando como un loco, sin fijarme si estaba hablando o no. Pero bueno, son gajes del oficio de youtuber, ¿verdad? En fin, voy a poner un ejemplo muy breve y ya pues hacemos una recapitulación de lo que hemos visto y finalizaremos la clase. El ejemplo que os quería poner era un ejemplo que he inventado yo, que es una especie de experimento mental, ¿no? Supongamos que estamos en una biblioteca dog friendly, ¿no? Amiga de los perros, que permite la entrada a los perros, como estas gatotecas de las ciudades como Madrid o Barcelona, en la que uno va a tomarse su té negro o su café cappuccino descafeinado con corte de azúcar o su manzanilla, y mientras pues puede estar interactuando con los gatos que tienen ahí, ¿no? Que están ahí en la propia cafetería, puede acariciar, puede tirarles, hacerle unos juguetes, etc. Bueno, pues imaginemos que esta biblioteca permite la entrada a perros y la pregunta sería si el perro ve libros o no. Y la respuesta sería que no. El perro no ve los libros en tanto que libros, sino que lo que ve son, pues a lo mejor, un tipo de objetos, ya es mucho por suponer, porque el objeto ya es una idea metafísica, la idea de objeto, sino que lo que ve son cosas es que él puede morder y que más o menos pues son blanditas y que él puede hacer agujeros y que puede divertirse pues lanzándolos o destruyéndolos, deshaciéndolos, pero no del libro. Para ver el libro uno necesita saber qué es una biblioteca, cuál es la función que tiene, cómo se entra ahí, cómo se hace uno con un libro, que uno necesita ir pues con un carnet de biblioteca, ¿no? Esto es como... Bueno, acabo el ejemplo y luego cuento una cosa así un poco más interesante o de actualidad, digamos. Que uno necesita saber, necesita comprender, necesita tener cierta condensación temporal para entrar en una biblioteca. Una condensación temporal quiere decir que cuando uno entra en la biblioteca sabe que va a coger un libro, que va a ir a la bibliotecaria a decirle, por favor, quiero prestar estos libros, y uno le da el carnet y no se los lleva a su casa, y en su casa los deja en la estantería de noche, en los cuales pues, va cogiendo polvo o se van trabajando y entonces se desgastan, ¿verdad? Y luego esos libros, pues cuando llega el plazo, debes volver a la biblioteca y devolverlos. Todo este círculo temporal, toda esta franja temporal, un perro la obvia, un perro no la tiene, no comprende ese significado temporal que está asociado al hecho de un libro. Pues el hecho de comprender un libro implica que uno tiene cierta idea justamente, o sea, tiene un horizonte de posibilidades, ese libro tiene un horizonte de posibilidades en su mundo y tiene cosas que hacer con ese libro, cosa para un perro son cosas muy limitadas. Teníamos entonces que la realidad del perro es mucho más pobre que nuestra realidad y por tanto la metafísica del perro es mucho más simple, ¿no? mucho más simple que la nuestra. No es por ser especista, pero yo creo que en este sentido hay que ser explícito, ¿no? Los animales no llegan a una comprensión del mundo tan sofisticada, tan compleja, tan atravesada por las técnicas y por las tecnologías como nosotros lo tenemos, ¿no? Sobre todo por la tecnología del lenguaje.
porque los perros no hablan hasta a día de hoy. Vamos, no sé si alguno hablará o no, yo no conozco a ninguno, pero bueno. Finalizada un poco la anécdota, os quería contar que uno de los artículos, o el artículo más vendido en Amazon este mes de cuarentena, es una especie de decorado como el de un teatro, en el cual es una especie de cartón de 2x2, 2 metros por 2 metros, en los cuales hay impreso una estantería de libros, ¿no? Y una estantería llena de libros, pero solo es un cartón, de manera que uno pues, se lo coloca aquí detrás de la cámara y ya parece que es un intelectual, ¿no? Y que sabe mogollón, y que, porque ha leído mucho, y ya porque el hecho de leer cosas ya te convierte en una persona súper inteligente. Como si los jóvenes que estamos todo el día mirando memes o hablando con nuestros colegas o yo sé, chateando por el chat del LOL o cualquier videojuego o jugando a Animal Crossing, ya no estuvimos leyendo nada, ¿no? Como que si lo lees por el móvil ya no significa nada y eso no es conocimiento y eso no te hace más listo ni más válido para explicar cualquier cosa. Bueno, te en contra profundamente de esta concepción elitista y estúpida, porque no cabe decirlo de otra manera, que tienen aquí esta gente. Y que no os preocupéis, no pasa nada por no tener ningún libro. Ustedes solo necesitan 2 cosas: un carnet de biblioteca y Library Genesis, que es una página web que ofrece contenido de miles y miles de libros de forma gratuita en PDF y ustedes pueden acceder desde sus propias casas sin necesidad de moverse. Es decir, los millennials nos las vamos a apañar de otras formas, no necesitamos tanto aparataje ni tantas hostias como los boomers, con perdón, pero así es. Entonces, hacemos ya la recapitulación de lo que hemos comentado en esta clase, que es la metafísica es un rótulo que pone un bibliotecario a una serie de artículos de Aristóteles, de papiros de Aristóteles, que no se sabe muy bien de qué tratan, ¿no? Y como no se sabe muy bien de qué tratan, él los colocó al final, más allá de la metafísica, que el objeto central del libro de Aristóteles que está tratando es la filosofía primera o la ciencia del ser en tanto que ser. En posteriores clases veremos un poco más acerca de este concepto, el concepto de ser o la idea de ser, a ver de lo que es, a ver qué es eso, ¿no? Porque, como decimos, es una idea abstracta, es una idea filosófica y toda idea filosófica tiene su fundamento en el habla cotidiano. Es decir, en la vida cotidiana uno emplea términos, se emplean conceptos, como por ejemplo el concepto de sustancia. El concepto de sustancia en la Grecia antigua era un concepto muy habitual entre las personas. El concepto de usía era aquel que se refería para referirse a las propiedades de una persona, ¿no? ¿Cuáles son tus usías? ¿Cuáles son tus sustancias? ¿Cuáles son tus bienes? Es decir, ¿qué es lo que tienes? ¿No? Pues yo tengo un campo, o yo tengo una casa, o fíjate que me acaban de donar este huerto, estas son mis usías, mis propiedades. Bueno, pues los filósofos cogen estos términos que se utilizan en la vida cotidiana, los elevan, digamos, los cogen, prácticamente los distancian de su contenido del mundo cotidiano y los elevan a un sitio que es lo académico, lo filosófico más estrictamente sistemático, etc. Es decir, todos los contenidos, todas las ideas filosóficas, por muy abstractas, muy confusas, muy que digas, ¿de qué narices está hablando este tipo? Que no lo entiendo, que está en otro mundo, que habla otro idioma que no lo entiendo, porque cuando lees filosofía te pasa mucho eso, es decir, ¿de qué narices me está hablando? Porque yo veo libros, yo veo mesas, yo sé que un vaso es un vaso, un plato es un plato, me decía Rajoy, ¿no? Pero no entiendo qué me quiere decir con eso de la ciencia del ser en tanto que ser. Eso es muy abstracto y eso no lo entiende nadie. Pues sí, eso es una crítica muy legítima. Lo que pasa es que con un esfuerzo y con trabajo os digo que es fácil, se llega a entender, mínimamente, o se puede hacer una interpretación más coherente, menos coherente, más defendible, más digamos, que aguanta mejor las críticas, que aguanta peor las críticas, etc. Bien. Y por último, pues eso, que la metafísica es lo mismo que la filosofía, que consiste en preguntarse acerca de los fundamentos, como hacía Sócrates, ¿no? Sócrates es una persona que está todo el rato, es un troll, como internet, ¿no? Que a poco que dice alguien, pues hoy soy súper feliz porque una chica me ha dicho que le gusto, ¿no? Porque le ha gustado mi meme que he colgado sobre, yo qué sé, el Animal Crossing, ¿no? Y es súper feliz. Entonces el Sócrates te diría, uy,
qué es ser feliz, ¿no? ¿Y qué es eso de la felicidad? ¿Y por qué crees que eres feliz? A lo mejor no estás siendo tan feliz, a lo mejor lo que pasa, bueno, porque es el procedimiento que sigue Sócrates, que es ir a la raíz de los conceptos que utilizamos y de las ideas que estamos utilizando, es decir, de las palabras y de lo que significan en último término. Y de que cuando uno utiliza el concepto de átomo, pues tiene que saber que ese concepto tiene una historia, ¿no? Que no surge en el siglo XX, sino que viene desde Grecia antigua, desde Demócrito, que átomo significa aquello que no tiene partes, etcétera, etcétera. Es decir, la metafísica o la filosofía es una pregunta acerca de las ideas, y las ideas que se están manejando a día de hoy en el mundo cotidiano, en la televisión. O sea, en la televisión nos están bombardeando, en los políticos, en los discursos, están utilizando constantemente conceptos que no se han parado a pensar qué es lo que significan, el trasfondo que tienen, las limitaciones que tienen, etcétera. Es decir, es una pregunta radical sobre el sentido de las cosas, de las palabras, de los discursos y, en último término, de la vida misma. De ahí que Xavier Zubiri, en un famoso texto, dijese lo siguiente. Aunque esto parezca una exageración, lo voy a explicar enseguida. La metafísica es materialmente idéntica a lo que entendemos por filosofía. E insisto en la palabra materialmente. Puede decirse que la metafísica es una parte de la filosofía. Vosotros estáis muy acostumbrados a ver cómo, ya lo veis en segundo bachillerato, ¿no? Los autores se dividen en metafísica de Descartes, epistemología de Descartes, antropología de Platón, ética de Platón, lógica de Aristóteles, política de Hobbes. Es decir, todos los autores están clasificados en base a unas categorías y todos están compartimentados en distintas disciplinas que más o menos han trabajado, y en eso consiste la filosofía, en una especie de conjunto de disciplinas que más o menos están cada una a lo suyo, que no tienen una relación coherente, o sí, pero es difícil verla, etcétera. En fin, estos son definiciones de manual que tienen muy poca trascendencia más allá de un iniciado en filosofía. Es decir, cuando uno entra en filosofía en serio, se da cuenta de que esto es una distinción que no tiene más, que es muy limitada, que no tiene mucha profundidad, que es muy simple, digamos, que es para iniciados justamente, ¿no? Pero que enseguida se deshace, porque el autor no está pensando en, no voy a hacer la antropología, ahora voy a hacer la metafísica, no. El autor está pensando sobre determinadas cosas y el tío se va desenvolviendo como puede con las herramientas que puede en su momento histórico, que son muy limitadas, pero ellos no tenían internet como tenemos nosotros, y va haciendo lo que puede, en fin. Entonces, sigo con la cita de Zubiri. Dice, puede decirse que la metafísica es una parte de la filosofía, además de la lógica, la ética, la filosofía de naturaleza, etc. Ciertamente, pero todo esto, en definitiva, es metafísica. Es decir, la ética es metafísica, la lógica es metafísica. ¿Por qué? Porque dice, la lógica es metafísica del conocimiento, como la ética es metafísica de la vida, como la filosofía de la naturaleza es metafísica de la filosofía de la naturaleza es metafísica de la naturaleza. En este sentido, la metafísica no es una parte de la filosofía, sino que es materialmente idéntica a la filosofía misma. La filosofía, su vocablo y su concepto, que como sabéis es la amistad hacia el saber, porque filía no es amor, la filía es la amistad, ¿no? De ahí viene filantropía, por ejemplo, el amor al ser humano, o filósofo mismo, el amante, la sabiduría, pero no es un amor, digamos, como el eros, que el eros, lo erótico, justamente es un amor más vinculado al contacto, al amor por ejemplo, el amor, en fin, ya sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Esto no es una amistad, ¿no? Hay cierto respeto a la filosofía. Es una amistad que no traspasa esos umbrales que sí que traspasa el amor y que son igualmente legítimos, pero bueno. Dice, sigo con la cita de Zubiri, perdón por estos entresijos. En este sentido, la metafísica no es una parte de la filosofía, sino que es materialmente idéntica a la filosofía misma. La filosofía, su vocablo, su concepto, nacieron en el círculo socrático y quizá poco antes en el mundo pitagórico. Para designar, y atención, la filosofía designa aquella
La metafísica, o sea, la filosofía y la metafísica designa aquella actitud de los hombres que buscaban la sabiduría suprema, esto es, la sabiduría última y radical de la vida y de las cosas. Esto es justamente lo que define la filosofía, es decir, la metafísica es la pregunta acerca del significado último de los conceptos que utilizamos, de las disciplinas que conocemos, de las técnicas en las que estamos inmersos, de las tecnologías, de las ciencias, de nuestra propia vida. Es decir, es una especie de herramienta que lo que te permite es descubrir, analizar, interpretar lo que está por debajo, que no se ve, que es invisible, pero que es indispensable para que las cosas sigan funcionando tal y como funcionan. Y sin más, creo que aquí ya lo podríamos ir dejando. En las próximas clases abordaremos la cuestión del ser, que es la cuestión que trata más en profundidad Aristóteles en la obra, y que es como el concepto clave dentro de la metafísica y por tanto de la filosofía, ¿no? El concepto de ser. Entonces, sin más, os voy a remitir al próximo vídeo en el cual trataré un poquito de explicaros a mi modo cómo entiendo yo este problema y qué es lo que vosotros podéis sacar de esta cuestión, ¿no? Así que un saludo.